Estaba bien atento a lo que estaba diciendo. Amén. Vamos a recapitular y vamos a 1 Corintios 11 nuevamente, por favor. 2 Corintios 11. Todo el mundo, por favor, nuevamente. 2 Corintios 11. Y al tenerlo, dígame ya para que me dé cuenta. Okay. En este momento, el apóstol Pablo está disertando acerca del verdadero ministerio que él lleva. Y si usted lee en el capítulo 10, versículo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez. Esa palabra altivez en el griego significa sofisma, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. A la obediencia. ¿A quién? A la obediencia. ¿A quién? ¿Por qué Pablo menciona a Cristo tantas veces y en algunos momentos clave? Lo que está sucediendo en este versículo 5 del capítulo 10 es lo que estamos haciendo ahora nosotros en este viaje, en los viajes a través de las naciones. Estamos derribando argumentos y sofismas. ¿Qué son los sofismas? Ideas, fortalezas de pensamiento. Escúchame, fortalezas de pensamiento que Satanás metió en la iglesia. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque la obediencia debe de ser a Cristo, a la revelación de Cristo. Y mira lo que comienza diciendo 2 Corintios capítulo 11. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. Pero temo, mira lo que dice el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Y entonces viene el versículo 4 que acabamos de leer hace un momento. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Voy a necesitar que me muevan eso, si no voy a quedar sin voz. Gracias. Bien lo toleráis. Entonces el contexto es que hay argumentos, póngame atención, argumentos, sofismas o altivez de pensamiento que han sido sembrados en el corazón de la iglesia. Y Pablo, como padre de la iglesia de Corinto, padre en el sentido espiritual que él plantó esa iglesia, él dice: los celo, los amo, y quiero presentarlos como una virgen pura a Cristo, porque mucho me temo que Satanás, la serpiente, los engañó ya. ¿Con qué los ha engañado? Engañó a la serpiente ¿de qué manera? Engañó a la mujer ¿de qué manera la serpiente? Diciéndole: con que os ha dicho Dios. La serpiente tomó una verdad y la distorsionó. Y la verdad distorsionada ya no es verdad, es mentira y tiene la apariencia de verdad. Tomó las palabras del Señor para distorsionarlas y hacerle pensar a la mujer de otra forma. Y la iglesia, de la misma manera, piensa que está en la verdad, pero está predicando a otro Jesús, está ministrando a otro espíritu y está predicando otro evangelio. ¿Por causa de quién? Del engaño de la serpiente. Y eso es muy sutil. Y la sorpresa es que muchos de nosotros hemos estado viviendo
en ese engaño, sin darnos cuenta. Y alguien dirá, pero es que yo he hecho la obra del ministerio con buenas intenciones, me he esforzado, lo he hecho con todo mi corazón, he derramado lágrimas. Las buenas intenciones no son las que Dios va a observar en el día de llamarnos a cuentas. Va a ver con qué fundamos, con qué sobreedificamos en la obra. Si fue con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca. Y el fuego va a probar la obra de cada uno de nosotros. Amados consiervos, esto que venimos a hablar es muy serio, no es una conferencia más. Tal vez si tú tomas esta palabra, tu vida va a cambiar, y tal vez si no la tomas vas a ser juzgado un día porque escuchaste esta palabra. Entonces tómala con temor y temblor, porque es serio. Es serio. No, en ningún momento permitas que la apariencia te engañe. No, porque no estoy con corbata y ¿cómo se llama? ¿Saco? ¿Se dice aquí? Saco. Significa que esta palabra no viene de parte de Dios. Cuando yo escuché esta palabra, el Señor ha cambiado. Yo soy hijo de pastor. Y aunque ya no soy bautista, en el sentido denominacional, nuestra línea era bautista. Mi papá fue profesor de seminario bautista. Y tengo ya 20 años de ministerio. Tengo 41 años de edad. Tengo una hija de 19 años y un hijo de 18. Y fui pastor en México y después misionero en Brasil 8 años. Y nos regresamos en el 2009 a México y fundamos una congregación que tiene ya 5 años de vida, que ha crecido mucho. Y estábamos ministrando en un ministerio bien, las cosas sucediendo bien. Pero cuando yo escuché esta palabra, el Señor me dijo: Fabián, tienes que rehacer todo. Bien intencionado no va a ser una excusa delante del Señor. Dice: porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestro primer enemigo entonces es Satanás. Quiero que quede muy claro, porque vamos a entender el Cristo, o al Cristo, vamos a entender este oficio al entender los problemas fundamentales. El primer problema fundamental es Satanás, nuestro adversario, que nos quiere hacer caer o vive para hacernos caer. El segundo problema es el pecado. Acompáñame a Isaías capítulo 59. Ahí en tu manual es la página 5, el tema del pecado. Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación, división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo voy a repetir. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuál es la razón de que el pecado nos separa de Dios? Es que Dios es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: pues escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios es santo. No es que Dios sea malo, no es que Dios se haya decepcionado por cualquier cosa. Es que Él es muy santo. En Él no hay pecado. Y por su santidad nuestra iniquidad nos divide, nos separa. Y entonces el resultado de ese pecado en el jardín, en el huerto, el resultado de ese pecado fue la muerte. Dice Romanos 3:23. Romanos 6:23: por cuanto todos pecaron, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Adán y Eva pecaron. Romanos 5 explica que por un hombre entró el pecado a toda la raza humana. Y desde Adán y desde Eva, entonces todas las generaciones nacieron debajo de pecado. Romanos 3 dice que Dios encerró todo bajo juicio. Y el pecado fue transmitido, heredado a la siguiente generación. El pacto se perdió. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el problema fundamental? Que el hombre perdió el pacto. No fue tanto el comer de la manzana, o de la fruta que haya sido, perdón, sino que perdió el pacto, desobedeció. ¿Esta agua es mía? Era mía.
Perdón. El hombre perdió el pacto. Adán perdió el pacto. La mujer le dio. Y él perdió el pacto. Prefirieron escuchar la voz de la serpiente que obedecer la palabra de Dios. Y eso es pecado. La pérdida del pacto es pecado. Tenían que aferrarse a la palabra de Dios. Entonces el problema fundamental, el pecado fundamental, en realidad no es tanto el adulterio o las drogas o el alcoholismo o la mentira, que son pecados, pero ellos son ramas de un árbol, de una raíz, y la raíz es perder la palabra de Dios. Voy a esperarme para que lo captes. Así como yo tuve que esperar cuando lo escuché, porque es un concepto muy profundo. El pecado en sí no son las transgresiones que cometemos, que son resultados de. El problema fundamental es perder la palabra de Dios, perder el pacto. ¿Quién logró que perdiéramos el pacto? La serpiente antigua, Satanás. Él es homicida. Dice que la verdad no está en él, nunca permaneció en la verdad porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira es su forma natural de hablar. Es tan mentiroso que él mismo se cree sus mentiras. En serio. ¿Y cuál es el contenido? Estoy siguiendo el manual, ahí lo está viendo usted en el tema del pecado. Estamos viendo el segundo punto, inciso 2, parte 2. Perdimos el pacto. En Génesis 3:6 dice que vio el árbol, vio el fruto que era deseable para alcanzar la sabiduría. Y en el versículo 7 dice que cuando comieron se abrieron sus ojos. Y alguien pudiera decir, entonces la serpiente no mintió, porque él dijo, serán abiertos vuestros ojos. Pero en realidad se abrieron los ojos de la carne y se cerraron los ojos espirituales. La gloria y la honra se fue y se dieron cuenta que estaban desnudos. Qué triste, porque en ese momento Adán y Eva murieron espiritualmente. Se abren los ojos de la carne. ¿Y cuál es el resultado del pecado? A partir del versículo 16, 17, 19, todos esos versículos del capítulo 3, empieza el dolor, los problemas familiares. Y no solamente que Dios le haya dicho a la mujer que va a tener dolores a la hora de parir hijos, está hablando de todo tipo de dolor. Los problemas familiares también vienen. La mujer quiere enseñorearse del hombre y el hombre se enseñorea de la mujer. Y sucede hasta el día de hoy, ¿no? Las esposas, de repente uno se sale a trabajar y te hablan por teléfono. ¿Dónde estás? Pues en el trabajo. Y a la media hora, ¿dónde estás? Pues aquí sigo, en el trabajo. Y luego media hora después, ¿dónde estás? Saliendo para la casa del trabajo. Porque la mujer se quiere enseñorear del varón y el hombre en realidad se enseñorea de la mujer. Y ese no es el plan de Dios. Y no estamos hablando de que el hombre no es cabeza del hogar. Una cosa es ser cabeza y otra cosa es enseñorearse de la mujer. Son dos cosas totalmente opuestas. Viene el resultado de viene la maldición de la labor, los problemas ambientales. Dios le dijo a Adán, la tierra será maldita por tu causa. Y hay maldición ambiental. Pero una de las peores noticias que el hombre recibe está en Génesis 3:19. Le dice, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Porque polvo eres y al polvo volverás. Es triste porque el hombre, es verdad, fue tomado del polvo, pero no era polvo. Tenía el aliento de Dios, la divinidad, la imagen y la semejanza. Entonces el hombre volvió a ser polvo, volvió a la tierra, murió. Entonces vemos aquí el segundo problema fundamental y es el pecado. El pecado no es el entendimiento del mundo en cuanto al pecado es que es la ética, la moral, las normas sociales y las leyes. Tendemos a pensar que el pecado es la transgresión de una serie de reglas. Esas son consecuencias del pecado, pero no es así, porque si entendemos el pecado de forma ética, moral o circunscrito a reglas, estamos entendiendo mal el pecado
y en realidad cada vez vamos a estar pecando más creyendo que estamos bien. ¿A qué me refiero? Las naciones de la tierra están cambiando y las reglas están cambiando y la visión, la cosmovisión ha ido cambiando, y lo que antes era pecado ahora ya no lo es. Hoy en todas las naciones del planeta quedan casi pocas naciones que no hayan legalizado el matrimonio gay entre personas del mismo sexo. Y hay una generación, escúchame, hay una generación que está naciendo con eso y que lo está viendo ya normal. Y el que una generación nueva nazca con una realidad distorsionada no significa que no esté distorsionado. Significa que el corazón del hombre va en descenso vez tras vez, tras vez, tras vez. Cada día yendo más profundo. Por eso Dios le dijo a Abraham: voy a ir a Sodoma y a Gomorra para ver si el clamor que he escuchado, que ha subido delante de mí, es verdad. Porque Sodoma y Gomorra en aquella época, sus valores habían sucumbido a un nivel increíble. Y por eso se le llama sodomía a los pecados más aberrantes. Porque la sodomía tiene que ver con la moral que llegó hasta el punto que llegó ya en Sodoma y Gomorra en aquel tiempo, y Dios envió juicio. Y si nos vamos a regir por valores, hermanos, yo he escuchado pastores que dicen: no, es que somos una iglesia de valores. Cuidado con esa declaración, porque es del infierno. La iglesia no se rige por valores, se rige por principios. Los principios nunca cambian. Dios es santo y eso nunca va a cambiar. En realidad el pecado es perder la palabra de Dios, salirse de la guía de Dios, estar separado de Dios. Dice la palabra en Romanos capítulo 1 que los hombres se envanecieron en sus razonamientos y dejaron de darle la gloria a Dios y empezaron a darle culto a las cosas creadas antes que al Creador. Y dice que Dios los entregó a una mente en tinieblas. Los entregó a la oscuridad de su corazón y empezaron a cometer actos vergonzosos, dejando el uso natural de las mujeres, y se encendieron en su lascivia hombres con hombres. ¿De qué nos está hablando esto? De que nos salimos de la guía de Dios y el hombre se ha salido. Discúlpeme que esté hablando tanto acerca de este asunto en el área sexual, pero es una manifestación muy clara de esto. El hombre se sale de la guía de Dios a tal grado que dice: yo ya no respeto ni la sexualidad que me diste. Yo voy a determinar mi sexualidad, aunque sea contra natura. Esta circunstancia es una declaración y es de lo más fuerte. Yo creo que el Señor ya viene, porque realmente las naciones han llegado a este punto ya, y porque el evangelismo mundial ha comenzado. Es una señal impresionante. El que estemos aquí, hermanos, es una señal de los últimos tiempos. Y esto es señal de que todo el mundo se convirtió en Sodoma y en Gomorra, porque se emborrachan, porque adulteran. No, esas son nada más las manifestaciones más externas, porque se salió de la guía de Dios, porque ha establecido que el hombre es la propia regla. Lo que yo pienso es la ley, y si yo obedezco a lo que yo determiné, estoy bien. Ese es el pecado del que nos habla la Biblia. Y sí hay pecado personal. Lo manifiestan ahí esos versículos que están en su manual. 1 Juan 3:8, Efesios 2, del 2 al 3, Hebreos 2, 14 al 15, Romanos 14, 23. Le voy a pedir que usted lo lea después. Queremos avanzar un poco más rápido. Viene el pecado de la idolatría. Dice la palabra en Éxodo 20 que Dios le dijo: no te harás imagen de lo que está arriba ni de lo que está en la tierra, no te inclinarás a esas imágenes, ni les darás culto, ni las adorarás. Pero después dice: porque yo soy tu Dios, Jehová, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el problema del pecado va más allá de afectarte a ti. El pecado no solamente le afectó a Adán, el pecado se hereda. Y tus transgresiones, tus iniquidades,
la heredas a tu hijo, a tu nieto, a tu bisnieto. Y es una cadena de maldad. Y la palabra dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el segundo problema. ¿El primer problema cuál es? Respóndame, por favor. Satanás. El segundo es el pecado. Pero mientras yo voy explicando cada uno de esos problemas, quiero que usted entienda que esos problemas son permanentes. No ha habido un hombre, o no había existido un hombre hasta que llegó nuestro Salvador, que pudiera vencer a Satanás. Ni uno. Ni uno. Hasta el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, que dice la palabra, adulteró y mató al esposo de la mujer. El ungido del Señor se atrevió, porque no hay justo ni aun uno. Aunque fue un hombre, el mejor de los reyes humanos, el hombre más cercano al corazón de Dios, que amaba la presencia de Dios, él no soportó la tentación. Y no solamente sino que planeó la muerte. Bueno, planeó después el engaño del esposo, que no le resultó, y fue todavía más lejos, lo mandó a asesinar. El pecado tampoco ha habido un hombre que lo pueda vencer, porque el pecado está en el DNA. El niño, desde que está chiquito, ¿cuántos han visto a los bebés recién nacidos con aquellos cabellos aquellos rulos, así le dicen ustedes, los rulos, ¿verdad? Ojos verdes. Me dicen que yo tenía ojos verdes cuando nací y que estaba lindo, ¿verdad? Nace el niño, un día se me explotó la cocina ahí. Y el niño está precioso, ¿verdad? Hay un dicho, ¿no? Que los papás, cuando los niños nacen, están tan bellos que se los quieren comer. Pero cuando llegan a la adolescencia nos arrepentimos de no habernoslos comido, ¿verdad? Porque aquel niño precioso de repente hace una maldad y llega la mamá. ¿Quién rompió mi muñequito de porcelana que estaba bien arriba, que ya le había dicho que no lo tocaran? ¿Fuiste tú? No. Pero no había nadie más en la casa. ¿Fuiste tú? No fui. Y ya hay maldad. Porque la maldad está en el ADN. El primer problema es Satanás. Y aunque suene a risa, ese acto es peligroso, porque ese niño se puede llegar a convertir en un asesino. Esa niña se puede convertir en una prostituta por causa del pecado, que parece tan chistoso, tan curioso cuando lo comete la primera vez, pero no lo es. Es una pesadilla. Ha sido el azote de la raza humana, el pecado. Pecamos porque Satanás nos engañó, porque caímos en su engaño. Y el tercer problema fundamental es la separación de Dios, que lo relata Génesis 3. Fuimos separados de Dios. Los últimos versículos, versículo 23 y 24 de Génesis 3, dice la palabra que Dios habló otra vez consigo mismo. Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y del mal. Vamos a expulsarlo del jardín para que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Pero iba a vivir para siempre en pecado. Y el hombre y la mujer son expulsados del jardín del Edén. Y Dios pone querubines y una antorcha de fuego refulgente que se revuelve en la puerta para que no vuelvan a entrar. Significa que no podemos entrar al cielo. Fuimos separados de Dios. Y así como el pez cuando es sacado del agua y el árbol cuando es desarraigado de la tierra, morimos. Vienen todos los sufrimientos, viene todo el dolor. Fuimos separados de Dios por causa del pecado. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, declara ese versículo. Ahora éramos hijos de Dios, a la imagen y semejanza de Dios, coronados de gloria y de honra,
y ahora somos hijos del diablo. ¡Uf! ¡Qué cambio drástico! Hijo del destructor, hijos del padre de mentira, hijos del homicida. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora todos nacemos muertos. Aunque respiramos y nuestro corazón da un ritmo cardíaco, espiritualmente delante de Dios estamos muertos en delitos y en pecados. En Efesios 2, del 2 al 3, acompáñenme a Efesios, vamos a leerlo todos juntos. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjate en qué tipo de vida vivíamos. ¿Cuál es el resultado de la separación de Dios? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, del juicio de Dios, de la ira de Dios, del azote del pecado. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de Satanás y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra? Él nos ha trasladado del reino, del imperio de Satanás, y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero estábamos dentro del reino de Satanás, del imperio de Satanás. Génesis 1:2, Génesis 3:8 dicen que el hombre reconoció que estaba desnudo y se escondió de la presencia de Dios. Salmo 50:22 declara: entended esto ahora todos los que os olvidáis de Dios. El resultado del pecado es que la gente se separa de Dios, se aleja de Dios, y vienen todos los problemas. Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El hombre, después de la separación de Dios, entonces empieza a cavar cisternas. Tú ves la descendencia de Caín, ahí en Génesis. Son los artífices del bronce, son los creadores de ganado y son los artistas de la música. ¿Qué significa esto? Es el cosmos. ¿Sabes lo que significa cosmos? Cosmos es el orden de gobierno que el hombre establece. Significa el paradigma de vida que una sociedad establece. Ese es el cosmos. Por eso le llama cosmovisión. Como Argentina ve las cosas. ¿Sabías que Argentina ve las cosas de forma distinta que los mexicanos? Solo hasta que vives en otro país te das cuenta que la cosmovisión es distinta. Y aquí hay una cosmovisión. Y no voy a decir cuál es, porque no quiero ser malinterpretado. En Brasil hay otra cosmovisión. Me di cuenta después de vivir 8 años allá. Es la forma en la que una sociedad interpreta la realidad. Y esto fue lo que sucedió con los hijos de Caín. Ellos establecieron un cosmos. Bueno, ya no tengo la bendición de Dios, entonces yo voy a producir mi propia provisión, ganado. Entonces yo voy a crear mi propio deleite, la música. Yo voy a forjar cosas de hierro, ídolos, adoración, religión. Ellos fueron los primeros a establecer una ciudad, la ciudad de Enoc. El propósito de Dios no eran ciudades para protegerse, para guardarse, para el hombre ser la solución del hombre. A esto le llamamos democracia, capitalismo. Pero todo esto es un sistema caído porque todo está separado de Dios. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen aguas. Salmo 88:3 dice: mi alma está hastiada de males. Soy pastor y doy consejería junto con mi esposa más que yo.
Ella es mejor consejera que yo. Yo le aprendo todo lo que me cuenta de sus consejerías. Digo, esto lo voy a aplicar yo para la siguiente. Es muy buena consejera mi mujer. Y nos viene cada caso. Yo cada vez que veo a una persona digo, yo no pensaba que había ese nivel de sufrimiento, pero luego viene otra persona y es otro nivel de sufrimiento, y luego a los meses una persona con otro nivel más bajo de depresión y de sufrimiento, y yo me pongo a pensar, ¿cómo le han hecho para seguir vivos y no haberse suicidado? Porque la presión del pecado, la presión de la separación de Dios es una locura. La gente enloquece. Es una ¿cómo se le dice aquí? Un manicomio. El mundo es un manicomio. Nacen y ya nacen siendo abusados por el padre, y después por los primos, y luego en la escuela les hicieron bullying, y luego un muchacho la embaraza cuando es adolescente, tiene un hijo, luego se une a un hombre sin haberse casado por un tiempo y la golpea, y luego tiene otro novio que la vuelve drogadicta, se vuelve prostituta, se quiere quitar la vida por varias veces. Y llegan ahí a la iglesia pidiendo consejo. Y ahí está este pastorcito queriendo darle la solución, sin el evangelio original. Hablándole de un Jesús diferente, queriéndole ministrar un espíritu distinto, hablando de un evangelio que no es el evangelio original. ¡Qué catástrofe! Y la iglesia, que debía ser columna y baluarte de la verdad, se convirtió en un centro de autoayuda. Y conozco de pastores que envían a sus congregantes con el psicólogo. Porque hemos perdido el evangelio. Porque hemos perdido la verdad de Cristo. Porque no entendemos a Cristo. Porque no tenemos la revelación. Discúlpame que esté hablando en estos términos, pero estoy hablando de la verdad. Pero vienen tiempos del Espíritu Santo a nosotros. Revelación de su Espíritu Santo. Vienen todos los problemas. Génesis 6:5 dice que Dios vio que todo designio del corazón del hombre era de continuo hacer el mal. El hombre solamente piensa en hacer el mal. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Bueno fuera, como dije al principio, que solamente fuera la muerte física. Pero no, la muerte física no es el fin. Si fuera la muerte física el único problema, en realidad sería la respuesta para el dolor del hombre. En realidad el suicidio sería muy bueno. La gente al suicidarse acabarían con el problema. Y muchas personas engañadas por Satanás piensan que al quitarse la vida van a acabar con ese dolor. La gente se suicida porque piensa que es la solución para su problema. Quitándome la vida, se acaba el dolor, paro de existir. Pero no. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto hay un juicio. Y después de este juicio hay un lago de fuego que fue creado originalmente para Satanás y para sus ángeles, pero que también todos aquellos que cayeron en su engaño van a tener que enfrentar. Por eso es necesario el evangelismo mundial. La iglesia tiene que volver a la revelación de que Jesús es el Cristo, volver a predicar el verdadero evangelio y salvar a todas esas almas que están hastiadas de males. Amén. Y darles la respuesta que sí hay. Dios dio la respuesta, el Cristo. Separación de Dios. Y ahora, ¿cuál es el estado del hombre según la palabra? El hombre ahora, por causa de Satanás, es hijo de Satanás. Ya lo leímos en Juan capítulo 8. Tiene ahora el problema del pecado. Se ha convertido en pecador, por cuanto todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Son separados de Dios. Lo leímos ahí en Génesis capítulo 3:24. Y ahora Génesis 6:3. El resultado es que abrieron sus ojos, pero se abrieron los ojos de la carne. El Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre, él es carne. Quiero hablarte del estado del hombre un poquito más.
¿Cuál es el estado del hombre? Está en un estado de separación. Diga conmigo, el problema fundamental es la separación de Dios. El hombre, repítalo, está separado de Dios. Gracias. Ese es el problema fundamental. Es el único problema. Los tres son parte de este problema. Estamos separados de Dios. Y lo voy a explicar con el siguiente ejemplo que aprendí de los hermanos de Corea. Imagínate dos barcos. Uno es pirata y el otro es mercantil. Pero los barcos están idénticos, ¿ok? Mismos barcos, pero uno es mercantil. Tiene los permisos de los países, tiene los documentos, transporta mercancía legal que compró y que piensa vender. Tiene los permisos para entrar a un puerto y para salir de un puerto. Y el barco pirata no tiene papeles ningunos, no tiene legalidad ninguna. Sus productos que él carga no son legales, son producto del robo. Los ha robado a otros barcos. Y los dos barcos, los dos tienen capitán. Los dos tienen trabajadores que cuidan del cuarto de máquinas. Y en ambos barcos, ambos capitanes tienen que tener los mismos conocimientos marítimos. Tienen que saber navegar, tienen que saber de los peligros y de las condiciones, tienen que tener un radar. Y el personal del cuarto de máquinas tiene que ser experto también en controlar esas máquinas y mover las válvulas y poner el aceite y el combustible a tiempo. Y ambos barcos tienen que saber cómo mover el barco y ambos barcos se esfuerzan. Y tenemos a un trabajador aquí en el barco pirata y otro trabajador aquí en el barco mercantil. Y el del barco pirata dice, yo quiero una recompensa también porque yo he trabajado hasta 12 horas o 14 horas diarias, me esfuerzo, no hay alguien que haga mejor el trabajo como lo hago yo en este barco, merezco la aprobación de la sociedad. Pero el problema es que estás en el barco pirata. Pero ¿y eso qué? Yo me esfuerzo. De nada importa tu esfuerzo, estás en el barco equivocado. Entonces, escúchame, delante de Dios, si una persona no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, aún sus millones a la caridad son pecado delante de Dios. Aún la alta moralidad del individuo, si no ha recibido la sangre del Cordero, esa moralidad es aberración delante de Dios porque Él es santo. Y entonces podemos entender Romanos 3, Dios encerró todo bajo juicio. Y estudiar una carrera es pecado en el estado de separación, entiéndame bien. Todo esfuerzo humano por ser mejor y por vivir mejor y por hacer las cosas mejores, estando en el barco pirata, o sea, separado de Dios, todo es pecado delante de Dios. Isaías dice, porque vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y es que en el pasado, una táctica o técnica para evangelizar era la clásica pregunta, oye, si ahorita te murieras, ¿a dónde irías? ¿Se acuerdan de esa preguntita? Y decíamos, no, con esa pregunta ya la tengo bien hecha, ahorita voy a alcanzar a 10 personas para Cristo. Oye, a ver, me enseñó mi pastor que te dijera, a ver, si te mueres ahorita, ¿a dónde vas? Y luego nos resultaban con la respuesta, pues al cielo. ¿Por qué? Porque soy buena persona. No le hago mal a nadie. Y luego uno, no, pero de seguro tomas. No, no tomo. Fumas. No, no fumo. Y ahí uno buscándole por dónde hacerlo sentir pecador. Y el individuo no se siente pecador. Porque está muy feliz en su barco pirata. Porque su barco pirata llega donde quiere y hace lo que quiere. Pero no sabe que después de la muerte hay un juicio. Y no importan tus buenas obras, ni lo que hayas conseguido, ni cuánto te hayas esforzado. Si estás separado de Dios, viene un juicio eterno. Ese es el estado del hombre. Todo es pecado en su vida. Dice Isaías 60, versículo 2, que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones.
Efesios 2, 1 al 3, ya lo leímos. Vivíamos en las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice la palabra que seguíamos los deseos de la carne y la voluntad de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el estado del hombre, un estado de pecado continuo. El hombre busca hacer el mal de forma continua. Jeremías 17:9 dice que el corazón es lo más perverso y engañoso. Engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 11 versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La gente está trabajada, la gente está cansada, cargada. Hablé ayer con una señorita que vivió en un orfanato por mucho tiempo. Pues la historia familiar que ella tenía, su madre murió, y una historia horrible que ni vale la pena contar. Y ella, cuando empezó a hablar de eso, ahora es cristiana, pero empezó a recordar eso y empezó a llorar. Dice, yo tenía una carga que no aguantaba, una carga que no soportaba, me quería matar. La gente vive cargada. Es impresionante el nivel de tolerancia al dolor que la gente ha desarrollado allá afuera. Isaías 4:6 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, la tierra está debajo de maldición, hay muerte, hay destrucción. Ese es el estado del hombre. Entonces, recapitulando, el hombre estaba con Dios y era perfecto, coronado de gloria y de honra. Creímos al engaño de Satanás, una distorsión de la verdad. Y ese es nuestro primer problema. Satanás se convierte en nuestro padre, se convierte en el príncipe de este mundo, se convierte en el gobernador de las tinieblas. Él tiene huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes, dice Efesios capítulo 6. Él es mentiroso y padre de mentira. Él viene para hurtar, matar y destruir. Él hace que todas las naciones anden en una corriente, en un frenesí de destrucción. El segundo problema es el pecado. Dios es santo y nuestros pecados nos separan de Dios. Como consecuencia, el tercer problema, estamos separados de Dios, y toda tentativa, esfuerzo para ser mejores, para ser felices, está debajo de pecado. Aún la búsqueda de la felicidad fuera de Cristo es pecado. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Todo es pecado fuera de Cristo. Tres problemas, un solo problema fundamental: estamos separados de la gloria de Dios. Cuando yo veo Génesis 3, es un capítulo muy doloroso en la Biblia, porque ahí se perdió todo. Génesis 3. Y empieza Génesis 3 hablando de la serpiente, que era astuta. Y termina este capítulo con el hombre siendo expulsado del huerto. Pero casi por la mitad viene lo más precioso de toda la Biblia. Génesis 3:15. Acompáñenme. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A esto le llamamos el protoevangelio. Ese es el protoevangelio, el primer evangelio. Y es precioso porque después de la caída y antes del juicio, ni siquiera Dios emitió el primer juicio, el Señor ya está declarando la salvación de la raza humana. Pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios prometió al Cristo. En Génesis 3:15, Dios prometió al Salvador, al Libertador. Prometió, escucha lo que te voy a decir, prometió al Rey que iba a vencer al príncipe de este mundo, que es Satanás. Prometió al sumo sacerdote que iba a resolver el problema del pecado con su sangre. Estaba prometiendo al verdadero profeta que abriría otra vez el camino que se había cerrado por causa del pecado. Ese es el significado del Cristo. Verdadero Rey que vence a nuestro enemigo Satanás. Y si estás tomando apuntes, apúntalo. Verdadero sacerdote que paga el pecado de la humanidad. Verdadero profeta que abre el camino de reconciliación para con Dios. Esto es el significado de Cristo. ¿Por qué decimos todo esto? Lo vamos a explicar de una forma muy sencilla. En el Antiguo Testamento, Dios levantó Mesías. Los primeros que vemos levantarse son los profetas. ¿Quién era el profeta? Era un hombre normal, pero que el Espíritu de Dios venía sobre de él y le daba la palabra de Dios para volver a traer al pueblo a realinearse con el pacto de Dios. Esos fueron los profetas. ¿Cuándo se levanta Elías? Elías no se levantó antes del pecado, Elías se levantó después del pecado de la nación de Israel. Sucede que Acab, el rey de Israel, el reino del sur, se casa con Jezabel, una hechicera del pueblo de Sidón. ¡Wow! Trajo al mismo diablo a Israel, Acab. Se trajo al diablo. Literal, metió al diablo en el palacio. Y Jezabel empezó a matar a todos a todo el sacerdocio, ¿verdad? Empezó a matarlos, a todos los sacerdotes. Y empezó con el dinero de las arcas de Israel a alimentar a los sacerdotes de Baal. ¿Sabes quién era Baal? Ni te voy a platicar lo que se hacía en el culto a Baal. Pero eran todo tipo de ¿cómo se le llama eso? De carnaval pecaminoso. Sus cultos eran adoración sexual, eran prostitutos sacerdotales y prostitutas sacerdotales, los sacerdotes de Baal. Así, con eso te la dejo fácil. Yo me puse a investigar todo eso y era algo asqueroso, era el mismo infierno. Y Acab está casado con ella. Y ella está promoviendo el culto a Baal dentro de Israel. E Israel empieza a adorar a Baal. ¿A quién levanta Dios? A un hombre llamado Elías con la palabra de Dios. No va a llover en 3 años. ¿Para qué? A través de los juicios de Dios. Los juicios de Dios son una manifestación de la misericordia de Dios, porque el juicio es para que tú te vuelvas a Dios. Y entonces vemos a Elías subiendo al monte Carmelo y haciendo la prueba del fuego, ¿se acuerdan? El profeta entonces era un ungido. Elías no se habría levantado a retar y a desafiar la adoración de Baal si no hubiera sido por el Espíritu de Dios. Él recibió una palabra de Dios. Y entonces, ¿qué era lo que hacía el profeta? El profeta recibía la palabra de Dios y llamaba al pueblo a la reconciliación con Dios a través de el cuidado del pacto, guardar nuevamente el pacto. ¿Cuál era el pacto de Israel? La adoración exclusiva a Jehová Dios. Y se le llamaba Mesías. Elías era un Mesías, un ungido, porque es lo que significa la palabra Mesías, ungido. Esa palabra Mesías es en el hebreo, en el griego es Christos. Y aunque el griego suena totalmente distinto, y es distinto, pero es el mismo significado, ungido. Israel esperaba al ungido, al Cristo, al Mesías. El primero era el profeta. El segundo que vemos ser levantado por Dios fue los reyes. El pueblo pidió rey. Y ya Dios había anticipado desde el tiempo de Moisés que Israel tendría reyes. Y de hecho, en la ley de Moisés, Dios había dejado la encomienda de que cuando tuvieran rey,
el rey debería tener una copia de la ley en el palacio y la debía leer todos los días. Los reyes eran los ungidos. Literalmente, el profeta Samuel tomó la redoma de aceite y delante de Israel ungió a Saúl. Y Saúl, que era un cobarde, porque lo podemos ver, tenía miedo, ciertos complejos, pero cuando recibe la unción comienza a profetizar y comienza a llamar al pueblo a la pelea contra el rey y contra el ejército invasor. Y Dios le da a Israel protección y victoria contra sus enemigos a través del rey. El rey era el ungido. ¿Ungido para qué? La unción era la capacitación de Dios para desempeñar una tarea. La tarea del profeta era reconciliar al pueblo con Dios, abrir un camino de reconciliación. La tarea del rey era destruir a los reyes enemigos. Y también Dios levantó el sacerdocio. Los sumos sacerdotes necesitaban ser ungidos. El primero fue Aarón. Moisés derramó el aceite de la unción sobre Aarón y sobre sus hijos y esparció la sangre del cordero, del sacrificio, y se quedaron ahí a la puerta del tabernáculo todo aquel tiempo, permitiendo que la unción fuera absorbida por sus ropas y por su propia piel. Moisés unge su oreja, sus pulgares del pie y de la mano derechos con la sangre. Y después de haber sido ungidos, ellos tenían la capacitación para ofrecer sacrificios de sangre para expiar los pecados. Y vemos, déjame ir un poquito más lejos, la historia de Israel es una parábola o un tipo del proyecto de Dios para la salvación. Estaban en Egipto, Faraón es un tipo de Satanás. Estaban en esclavitud, literalmente, habla del pecado. Con la Pascua, el derramamiento de la sangre, salen de Egipto y entran a Canaán. Son reconducidos a la reconciliación con Dios, la tierra del descanso. El problema es Satanás, el pecado y la separación. La respuesta es el rey que vence a Satanás, el sacerdote que paga el pecado con su sangre, y el profeta que abre el camino para la reconciliación con Dios. Eso es el Cristo. Había 3 Mesías: reyes, sacerdotes y profetas. Todos los reyes, todos los profetas y todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento, todos fallaron. Todos. Comenzando con el primer rey. El primer rey, fíjate lo que le pasa al primer rey. El primer rey se vuelve un rebelde y comienza a desobedecer a Dios, haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios, con Amalek y otras cosas. Acaba perdiendo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se separó de él y se endemonia. Y está tan endemoniado que le lanzas a un hombre de Dios, a un adorador, al director de alabanza de la iglesia. Y después, él mismo se asesina. Es obvio que él no está en la presencia de Dios. Los profetas, comencemos hablando de Samuel, sus hijos se desviaron. Elías huyó de Jezabel. Los sacerdotes, todos ellos cayeron. Lo podemos ver en Jeremías, capítulo 22 o 23, dice que tanto el sacerdote y el profeta son pecadores, son inicuos. El rey, se me olvidó el nombre de este rey, pero destruyó el pergamino de la palabra profética que Dios le había dado a Jeremías. Ahí en Jeremías, ahí vemos la caída de los 3 ungidos. Pero no importa, el Señor había decidido levantar al Cristo. Todos ellos eran solamente figura y sombra de aquel Mesías, de el Mesías, no un Mesías, el Mesías que cumpliría los 3 oficios: verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Y fue profetizado en Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente que aplastaría la cabeza de Satanás. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es diferente de la religión.
La religión viene del latín religare, tratar de encontrarse con Dios. La religión es el intento o la tentativa del hombre por alcanzar a Dios. Y yo me he dado cuenta, nos hemos dado cuenta que la iglesia ha estado comenzando a predicar religión. Porque si tú diezmas, estás bien con Dios. Y yo estoy a favor del diezmo. Mi iglesia diezma, amados. No me vayan a malinterpretar, ¿ok? Por favor, nadie malinterpreta mis palabras. Pero estoy hablando de cómo se convirtió en religión el cristianismo. Es que si tú vienes todos los domingos, tú sí eres un cristiano. Y no. Claro, Hebreos 10 dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Yo no estoy en contra del congregarse, más soy pastor, por favor, no crea que estoy loco yo. Pero estoy diciendo que convertimos en religión. Por eso Santiago tiene que hablar acerca de la fe y de las obras, porque la iglesia se confunde. Y predicamos que si tú haces esto, y luego ya hay denominaciones y hay lugares donde ven a los 40 días del pacto de sal, y todos los días trae sal y hacen cosas ahí que suenan más a hechicería que a otra cosa. Yo estuve de misionero en un país donde los pastores de cierta denominación le dicen a la gente: trae tu camiseta, pero tráela volteada al revés y amarrada. Así, ¿no? A ese nivel. Y se llaman ser cristianos. Y empezaron, pareciera bien, pero terminaron mal. Llega la gente con sus camisetas dobladas y amarradas, y el pastor empieza a orar por la camiseta del fulano, la desamarra, la voltea al revés y le derrama aceite, y ya tu vida está liberada. ¿Sabes qué es eso? Ya ni siquiera religión, eso es hechicería. Y esa es la religión, el intento del hombre de reconciliarse con Dios. Pero ¿qué es el cristianismo? Dice la palabra, vamos a Génesis 3, 8 y 9, otra vez, dice allí, Génesis 3, 8 y 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y dice la palabra, y el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Qué ingenuos, ¿verdad? Pensar que se pueden esconder de Dios. Pero el versículo 9 es precioso. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Pero Jehová Dios llamó al hombre. Ese es el cristianismo. Dios que busca al hombre. No es el hombre buscando a Dios, es Dios que te busca a ti. Y le pregunta: ¿dónde estás tú? Esta pregunta es impresionante porque Dios es omnisciente y omnipresente y omnipotente. ¿Será que Dios no sabía que estaban escondidos detrás de los árboles? Obvio que no. Él sabía el punto geográfico, sabía el árbol donde estaba Adán, sabía dónde estaba, pero la pregunta no es una pregunta, es una retórica. Le está queriendo hacer ver a Adán a dónde cayó, a dónde llegó por perder el pacto. ¿Dónde estás tú? Lo tenías todo. Te lo di todo. Y mira dónde estás. Entonces Dios da el protoevangelio. Voy a enviar al Cristo, voy a enviar la simiente. Esa sí va a herir la cabeza de la serpiente. Y es el núcleo del Antiguo Testamento. Acompáñeme ahí con su material. Estamos viendo el punto número 2, el núcleo del Antiguo Testamento. Lo voy a decir rápido y vamos a tomar un descanso de 15 minutos cuando termine este tema, ¿ok? El núcleo del Antiguo Testamento es el Mesías que había de venir. Y da características del Mesías. Debía ser de la semilla de Abraham, descendiente de Abraham. O sea que tiene que ser judío. Amén. Hijo de David, 2 Samuel 7. Del linaje de David, o sea, de la tribu de Judá. Otra característica. Van a ser, pero van a ser de una virgen. Ese es otro candado para que el pueblo de Israel no fuera engañado, ¿verdad?
tenía que nacer sin padre, solo con madre. O sea, tenía que ser algo sobrenatural, un milagro divino. Está en Isaías 7:14. Saldría de Belén, porque a Dios le encanta eso. Toma la ciudad más pequeña de todo Israel para sacar al Salvador. Sería vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11. Tendría que sufrir. Tendría que ser sepultado con ricos, según Isaías 53. Iba a morir en una cruz, un madero, Deuteronomio 21. Pero lo más impresionante y lo que nadie podría hacer para ser el verdadero Cristo era resurgir de entre los muertos. El día de hoy hay Cristos por ahí que se autoproclaman Cristo. Solo que esos Cristos, uno es coreano. Y pues el Cristo no puede venir de Corea. Y otro problema que tienen esos, en Brasil hay otro Cristo. Yo lo conocí, sale en la televisión. Dice que es Cristo y es gringo y habla súper mal el portugués. Es un Cristo muy chafa. Lo estaban entrevistando en un programa el programa de Joe Suárez. Y estaba siendo entrevistado y él se viste con las túnicas, con el manto púrpura y todo. Me dio ganas de bailar. Perdón, me salió lo mexicano ahorita. Los hermanos coreanos se quedan así como si que estamos... ¿Por qué lo pusimos ahí mexicano, no? No lo traduzcas, güey. Perdón, Cho. Sí, ya no lo veo él. Y lo estaban entrevistando y con su corona de espinas, así, su corona de espinas. Y el entrevistador, que es muy inteligente, le dice: ¿usted es el Cristo? Sí, yo soy el Cristo. ¿Y a qué vino? A salvar al mundo. Nada más una pregunta, y luego toca su corona de espinas. ¿Por qué las espinas nada más pican para afuera y para adentro no? El Cristo tenía que nacer de una virgen. Todos tienen papá y mamá. Tenía que morir en un madero, y tal vez algún loco lo quiera hacer, pero el problema es que no puede resurgir de entre los muertos. Solo hubo uno que cumplió con todo esto, y estas son poquitas de la lista gigante que había del Cristo en el Antiguo Testamento. Todos los libros del Antiguo Testamento están llenos de requisitos, y más que requisitos, profecías de quién iba a ser el Cristo. Jesús es el Cristo. Dice la palabra en Mateo 1 que Él es hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Que Él nació de una virgen, lo dice Mateo 1. Que fue vendido por 30 piezas de plata, Mateo 27. Que es la sangre de un inocente. Pilato dijo: es sangre inocente. Que murió en una cruz por los romanos y los judíos. Fue enterrado en la tumba de un rico. Y Él resurgió de entre los muertos al tercer día, lo dice Mateo 28. Jesús es el Cristo. Juan capítulo 20, 31 dice: y estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Dáselo fuerte. Aleluya. Tú eres el Cristo. Jesús es el Cristo. Pero por ahí no para. Todas esas porciones de Mateo 26, Lucas 21, Juan 14 y Hechos 1, 11 es la promesa de que ese Cristo resurgió, fue llevado a los cielos, pero va a volver. Va a volver. Hay la segunda venida, y la iglesia espera por esa segunda venida, y vamos a hablar mucho de esa segunda venida, porque nosotros somos parte activa de esa segunda venida. Sabemos que nadie sabe el día ni la hora. Solo está en el Padre el día que Él va a venir. Él sabe qué día va a venir, pero Él nos dejó un pacto. Hay un pacto que la iglesia todavía está por ver y tiene que comprometerse con ese pacto, el pacto de la evangelización mundial. Y cuando la iglesia asuma ese pacto, estaremos acelerando el tiempo de esa venida en el corazón del Padre. Lo vamos a estudiar conforme a la palabra. Pero eso es el Cristo, es el ungido, verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Es la solución del problema fundamental del hombre, la solución de todos los problemas del hombre. Vamos a tomar ahorita las 3:30. 3:30 regresamos. Pueden tomar un break en este momento.